Bienvenidos a Cocóptero. Estos son 50 increíblemente geniales datos curiosos. En el 2014, la comunidad de la criptomoneda Dogecoin donó la cantidad de $30,000 al equipo jamaiquino de bobsleigh, trineo de velocidad, para que pudieran cubrir los costos para asistir a los Juegos Olímpicos. Considerar al número 0 como un número fue un descubrimiento independiente que hicieron en por lo menos 3 regiones diferentes del mundo por parte de civilizaciones antiguas, en Mesoamérica, en India y en China. Otras civilizaciones tenían el concepto de 0, pero no lo consideraban como un número. El primer restaurante que incorporó una línea de producción para hacer la comida, logrando estandarizar la preparación en diferentes sucursales, fue la cadena White Castle, que abrió sus puertas en 1921, considerado como el primer restaurante de comida rápida. En 1996 se intentó hacer un ecosistema autosuficiente en un invernadero en el desierto de Sonora, en Arizona, para simular una colonia espacial, pero el experimento resultó en un desastre atmosférico, ya que tuvieron problemas para generar oxígeno y proliferaron algunas especies invasoras como hormigas rojas, que desequilibraron el hábitat. En el país de Canadá hay una sección del Código Penal que protege específicamente a los cultivadores de ostras contra el robo. Esta ley considera a las ostras como propiedad especial, sirviendo como un gran disuasivo contra el robo de estas criaturas marinas. Los pasaportes, como los conocemos ahora, comenzaron a utilizarse después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, cada región tenía sus propias reglas, y por lo general se podía viajar a cualquier lugar sin requerir documentos. La rueda se inventó hace alrededor de 5.500 años en la región de Sumeria, pero lo que motivó a los pobladores a perfeccionarla no fue hacer medios de transporte. Lo que querían hacer era un torno de alfarero para crear vasijas de cerámica. Para el estreno mundial de la película de Los Pitufos, pintaron de azul todas las casas del pueblo de Huáscar en Andalucía, España. Como los habitantes notaron un aumento en las visitas turísticas, en una asamblea votaron por mantener el color azul y las esculturas de pitufos. En 1997, el actor Nicolas Cage recibió $20 millones por interpretar a Superman en la película Superman Lives de Tim Burton. Esto a pesar de que solo se realizaron pruebas de vestuario, ya que el filme fue cancelado. El nombre de la península de Yucatán en México proviene de la confusión entre los habitantes mayas y los primeros conquistadores españoles en la zona, ya que Yucatán suena muy parecido al equivalente maya de la frase "no entiendo tu hablar" o "no te entiendo", que se cree que fue lo primero que escucharon cuando preguntaron a la gente cómo se llamaba la región. El Olympic, el buque gemelo del Titanic, construido por la misma compañía, fue el único barco de transporte que logró hundir a un enemigo en la Primera Guerra Mundial. Esto cuando chocó con un submarino alemán en 1918. A pesar del incidente, este transatlántico siguió funcionando hasta 1935. A partir de la década de 1950, las marcas comenzaron a promover los productos en latas que se podían tirar a la basura después de usarse. Antes de esto, las botellas se tenían que regresar para ser reusadas. Esta cultura de desechables, que poco después implementó los envases de plástico, ha contribuido a la crisis de basura del mundo actual. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno en donde dos partículas se conectan de tal manera que el estado de una puede influir de forma instantánea en el estado de otra, sin importar la distancia que las separe. Fue denominado alguna vez por Albert Einstein como una acción espeluznante a distancia. Es fundamental para tecnologías en fase de desarrollo como la computación cuántica y la criptografía cuántica. Damage Control es una serie de cómics de Marvel lanzada en 1988 que se centra en una empresa ficticia encargada de limpiar el desastre dejado tras las batallas de los superhéroes. A diferencia de las típicas historias de cómics, Damage Control ofrece una perspectiva humorística y terrenal, explorando cómo afectan a la gente común los daños colaterales de las peleas entre superhéroes y supervillanos.
Se hizo un estudio para saber cuántas bacterias se acumulan en unos jeans que no se lavan. Para esto, un sujeto los usó sin lavarlos durante 15 semanas y descubrieron que a partir de 2 semanas, la cantidad de bacterias que pueden llegar a ser malas para la salud ya no aumentó. El propio director de Levi's ha recomendado no lavar muy seguido los jeans. Los rascacielos se encogen con el paso de los años. A este fenómeno se le llama encogimiento elástico y se da por la compresión del hormigón por el propio peso total del edificio. Esto se tiene que tomar en cuenta en todos los elementos estructurales, por ejemplo en los rieles de los elevadores, que tienen que hacerse mejor en segmentos con pequeñas separaciones. En la isla Lambay en Irlanda habitan wallabies, una especie de marsupial que solo se puede encontrar en Australia. Están en esta isla debido a que el zoológico de Irlanda las liberó porque tenía sobrepoblación de animales y lograron adaptarse a las condiciones del lugar. El equipo de hockey sobre hielo femenil de Eslovaquia clasificó a los Juegos Olímpicos de Invierno del 2010 después de derrotar a Bulgaria 82-0, una cantidad récord de goles. Sin embargo, ya estando en los Juegos, perdieron con el equipo anfitrión Canadá 18-0. La banda de rock Puddle of Mud, que significa charco de lodo, tienen ese nombre porque el primer cuarto de ensayo que tuvieron se inundó un día y quedó lleno de charcos de lodo. Esto sucedía cada cierto tiempo, ya que estaban junto al río Missouri. La biblioteca de Alejandría, ubicada en Egipto, tenía aproximadamente 400.000 rollos escritos, el equivalente a 100.000 libros, por lo que llegó a ser el lugar donde se almacenaba la cantidad más grande de información en el mundo, pero fue destruida en el siglo III, después de años de estar en decadencia debido a los conflictos bélicos de la región. La compañía de artículos deportivos Reebok le ofreció al basquetbolista LeBron James un contrato por $18 millones para patrocinarlo, cuando apenas tenía 18 años, pero la oferta fue rechazada, debido a que pensaba que Nike y Adidas llegarían y le ofrecerían más dinero. Menos de un año después aceptó una oferta de Nike por 90 millones. Las películas Spider-Man, Zoolander, Men in Black 2, Stuart Little 2 y Armageddon tuvieron que ser alteradas digitalmente o algunas escenas tuvieron que ser cambiadas. Esto como signo de respeto, debido a que contenían escenas que tenían que ver con las Torres Gemelas de Nueva York. Después de analizar las pinturas rupestres más antiguas que se han encontrado en cuevas, se determinó por el tamaño relativo de los dedos que por lo menos el 75% de las huellas de manos marcadas fueron hechas por mujeres. Cuando salió el juego de Elder Scrolls Skyrim, la compañía Bethesda prometió que cualquier persona que tuviera un bebé el día del lanzamiento, el 11 de noviembre del 2011, y lo llamara Dovahkiin, el apodo del personaje principal, que significa sangre de dragón, tendría gratis de por vida los videojuegos que hagan. Y sí hubo un ganador. Actualmente Dovahkiin tiene más de 12 años, pero todavía no ha salido la secuela de Skyrim. El cero absoluto es la temperatura más baja teóricamente posible, llegando a los menos 273.15 grados Celsius. A esta temperatura se cree que las partículas subatómicas detienen casi por completo su movimiento, por lo que no es posible bajar más. Hay una variante del ajedrez al que llamaron ajedrez de singularidad, que se juega en un tablero distorsionado. Debido a esto, las piezas pueden hacer movimientos curvos, atacar la misma casilla de formas diferentes y los alfiles cambian de color cada vez que pasan por el centro del tablero. A pesar de haber sido una parte importante del avance y de la campaña de marketing de la película Madame Web, el personaje de Julia Carpenter, interpretado por la actriz Sydney Sweeney, solo aparece por unos cuantos segundos con el traje original de los cómics en una escena, el mismo caso que las otras dos Spider-Women. En 1982, un avión Boeing 747 voló a través de ceniza que había expulsado un volcán en Indonesia. Esto provocó que se detuvieran los 4 motores de la aeronave. Por suerte, después de 15 minutos, los pilotos lograron reiniciarlos, y a pesar de que había perdido mucha altitud, el avión pudo aterrizar a salvo. Muchas especies de árboles están conectados por una red subterránea de hongos que les proporcionan nutrientes, lo que ayuda a que compartan recursos entre ellos. Le llamaron el Wood Wide Web, algo así como Internet de madera, un juego de palabras.
Durante los días en los que la canción de Rihanna Umbrella estuvo en primer lugar de las listas de popularidad, se registraron días de tormentas atípicas e inundaciones en Reino Unido, Nueva Zelanda y Rumania, al grado de que se comenzó a utilizar el término "maldición de Rihanna" en los tabloides británicos. Un entusiasta del espacio logró capturar una foto de la Estación Espacial Internacional con un telescopio común, en donde incluso es visible un astronauta que estaba haciendo tareas de mantenimiento en el exterior de la estación. El nombre original del restaurante Burger King era Insta Burger King, cuando fue inaugurado en 1953, inspirado en una nueva máquina para cocinar llamada Insta Broiler, que tenía la capacidad de cocinar 12 carnes de hamburguesa a la vez. Es imposible conseguir legalmente el episodio 200 y 201 de la serie South Park como fueron hechos originalmente, debido a la aparición de Mahoma, el fundador del Islam. En las plataformas de streaming donde sí están disponibles estos episodios, se limitaron a ponerle un cuadro con la palabra censurado. El saborizante artificial de banana está basado en la variedad llamada Gros Michel, que es diferente a la que se encuentra en todos los supermercados del mundo, por eso su sabor es diferente. Las bananas Gros Michel eran las más populares hasta los años 50, pero dejaron de utilizarse cuando una plaga atacó los cultivos mundialmente. Actualmente todavía se pueden encontrar en Tailandia y en países cercanos. El lugar más frío del universo está en la nebulosa Boomerang, a 5000 años luz de la Tierra, en donde la temperatura llega a -272, a un solo grado del cero absoluto. Hay una prisión en Finlandia que la única medida de seguridad para que no escapen los convictos es una cerca de madera amarilla. Forma parte de un concepto de prisiones abiertas en ese país. Andorra le declaró la guerra a Alemania durante la Primera Guerra Mundial, pero no mandaron a ningún soldado ya que no tenían. Cuando se firmó el Tratado de Versalles años después, Andorra no fue incluido, por lo que técnicamente se mantuvo en guerra con Alemania hasta 1958, cuando firmaron un documento simbólico de paz. La familia de la madre del youtuber Markiplier proviene de Corea del Norte, de donde tuvieron que escapar antes de que se desatara la Guerra de Corea. En el 2022, Markiplier lanzó un documental en donde explora el origen de su familia. Se encontró una roca grabada hace 3500 años por parte de un estudiante de la antigua Babilonia, en donde había escrito diferentes adivinanzas de humor, en las que hablaba sobre cerveza, embarazos y el primer insulto a la mamá de alguien que se tiene registrado en toda la historia. Un rayo puede llegar a tener una temperatura mayor que la de la superficie del Sol, pero esto solo ocurre en una superficie muy pequeña y durante milésimas de segundo. La lámpara que pisa la letra I en el logotipo de Pixar al principio de las películas proviene de un corto animado que realizaron llamado Luxo Jr. de 1986, uno de los primeros cortos generados completamente por computadora y el primero en ser nominado a un Oscar. A partir de eso se quedó como la mascota de Pixar. Sony vendió reproductores de música Walkman que venían dentro de botellas de agua y podían ser comprados en máquinas expendedoras, esto para demostrar que de verdad eran a prueba de agua. Desde 1928 hasta 1972, India ganó medallas en hockey sobre pasto en cada edición de los Juegos Olímpicos, 7 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Sin embargo, en 1976 el césped fue sustituido por una versión sintética, que es más caro y de difícil acceso para los atletas de ese país, lo que inmediatamente se notó en su rendimiento. En los siguientes 9 Juegos Olímpicos solamente han ganado una medalla. Hay un lugar en el estado de Wyoming, Estados Unidos, que es parte de la cuenca de la Gran División Continental, en donde una corriente de agua se divide en dos. Una de las corrientes lleva hacia el Océano Pacífico y la otra lleva hacia el Océano Atlántico. Es el único fenómeno hidrológico de este tipo en todo el mundo. De acuerdo con un software de reconocimiento facial especializado en reconocer emociones, la Mona Lisa tiene una expresión 83% feliz, 9% disgustada, 6% temerosa y 2% enojada.
El durian, una fruta que tiene un aroma desagradable, similar al del gas natural, es un energizante casi instantáneo, esto debido a la cantidad de carbohidratos que posee. Además tiene un contenido alto de potasio, debido a su olor en algunos hoteles y aerolíneas está prohibida. Las 7 maravillas del mundo antiguo solo llegaron a existir al mismo tiempo durante un periodo de solo 60 años, y actualmente solo se conserva la Gran Pirámide de Egipto, todas las demás fueron destruidas. Algunos actores de voz en el videojuego Grand Theft Auto V eran convictos de verdad, incluso uno de ellos acababa de salir de la cárcel el día anterior a grabar sus diálogos. También les dieron oportunidad de alterar el guión, dando consejos para lograr que se sintiera más real. Llegar al centro de la Vía Láctea tomaría alrededor de 25.000 años viajando a la velocidad de la luz. Nuestro sistema solar se encuentra en uno de los brazos de la espiral, por lo que el centro está bastante lejos. La frase hacer un oso, que significa sentir vergüenza o pena ajena, se cree que viene de una historia de la Edad Media en donde había personas que tenían osos mascota, que los amaestraban para que hicieran cosas como bailes y actos que podían ser considerados como ridículos, para que la gente les diera dinero en la calle. Poco después esto se convirtió en un espectáculo famoso, y la gente lo fue adoptando como una frase cuando una persona estaba haciendo algo ridículo. Mira, está haciendo un oso. ¡Qué oso! 50 increíblemente geniales datos curiosos. Cocóptero.